物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りで恋は過ぎる。消えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。またあの日の二人腕を伸ばしてる。Hola gente desconocida de YouTube. Ahora que tengo su atención, debo avisarles que la meta de likes para que suba el siguiente video es de 50 likes, se los recordaré regularmente de la misma forma muy seguido. Así que acostúmbrense. Así que sin más espera, disfruten el video. Capítulo 8. Plantas de personalidad. Opera guardó silencio mientras conducían el carruaje. Al ver que era un viaje directo con muy poco que amenazara un aura como la que los rodeaba, optaron por escuchar ociosamente desde adentro, queriendo escuchar la conversación. ¿Estás disfrutando el viaje, Izuku-kun? La voz de Sullivan estaba familiarizada con su habitual fuente de alegría. Honestamente, se siente demasiado, y preferiría no destacar más de lo que ya soy. La voz nerviosa de Izuku también le resultaba familiar. Bueno, no te preocupes, con esta modificación tu anillo ya no atacará activamente a las personas. Necesitaré reunir algunas partes de algunos de mis contactos para hacerlo perfecto, pero ya no estás en peligro de dañar a alguien. El hecho de que Sullivan no estuviera absolutamente preocupado por una sola cosa era desconcertante, especialmente después de que Inko lo criticara bastante. Gracias abuelo, es un alivio escuchar eso. La mirada de Izuku apenas dejó el anillo que ahora estaba permanentemente unido a su dedo. Fue tan aterrador ayer ver a esa criatura de humo robar la magia de mi amigo y atacar a todos. Era extraño, la voz de Izuku parecía conflictiva. Fue la primera vez que tuve algo parecido a una peculiaridad, y casi mata a todos. Tanto por ser un héroe. Vamos, Izuku, puedes ser lo que quieras ser, te lo garantizo. Era cierto, había visto que el hombre tenía planes para que Izuku se convirtiera en el rey demonio, el presidente de Japón y el principal héroe de la Asociación Mundial de Héroes, todo al mismo tiempo. Haría la vida mucho más simple si pusiera tanto esfuerzo en su trabajo. Izuku se quedó en silencio después de eso, lo que parecía ser el momento perfecto cuando finalmente llegaron. Los compañeros de clase comenzaron a murmurar cuando Izuku salió. Ahí va el estudiante de honor. En un carruaje nada menos, tan elegante. ¿Qué esperas de alguien tan poderoso en su familia? Cada uno provocó una violenta sacudida cuando el chico en cuestión salía. Ahora a hacer su trabajo como mayordomo, y extender la sedosa y brillante alfombra roja para que caminen. Opera-san. ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer eso? Orden parcial, humor parcial, sentido subconsciente parcial de servidumbre y hacer las cosas grandiosas. Su respuesta fue interrumpida cuando Alice Asmodeus se acercó. Izuku, veo que finalmente elegiste montar en bicicleta en lugar de hacer tu rutina de entrenamiento. Quiero decir, lo entiendo con toda honestidad. Deseas volverte más fuerte, pero ¿quién necesita tanta fuerza muscular en las piernas? Si hubiera podido caminar, lo habría hecho, pero el abuelo puede ser bastante persistente. La Midorilla más joven gimió. Cierto, el acto de cachorro de Sullivan duró todo el desayuno hasta el punto en que Inko le dijo a Izuku que solo complaciera al demonio de la silla. No me va bien con todas las miradas. Parientes Izuku. Otra voz recientemente familiar, una que les ha hecho pulir la puerta de entrada demasiadas veces por marcas de dientes. Todos se volvieron hacia Clara Balak, que ahora estaba rodando por la alfombra roja. Trajiste un juguete. Esto es muy divertido. Ella se rió, convirtiéndose rápidamente en un enorme bulto. ¿Podrías dejar de perder el tiempo? Estás haciendo una escena más grande, se quejó Asmodeus. No antes de que realice mi movimiento especial, misil rojo. Gritó el Balak, golpeando al estudiante representativo en el estómago con la fuerza suficiente para enviarlo volando.
Tu mejor amigo parece tan animado como siempre. Opera no envidiaba al joven. Sullivan era un poco difícil de manejar solo, pero Clara Balak era como 5 mini Sullivans si pasaban 2 horas bebiendo nada más que café. Rezaron por todos los que se interpusieron en su camino el día que la pequeña Balak descubrió la cafeína. Ahora bien, Izuku, tengo un plan de teléfono infernal. Sullivan le entregó un teléfono morado con cuernos y un llavero en forma de cola. Todavía no estoy muy seguro de cómo usarlo, pero ahora podemos comunicarnos cuando sea. Entonces espera, ¿los estafamos a ustedes o nos estafaron a nosotros? Preguntó Izuku, confundido acerca de que también funcionaban los derechos de autor entre mundos. ¿Y ustedes siempre han usado tecnología, o funciona con magia? Espera, ¿eso contaría como tecnomagia? ¿Máquinas que pueden funcionar con hechizos y runas específicas? Opera se sorprendió al saber que el inmenso análisis y balbuceo de Izuku no era una de esas peculiaridades como la levitación limitada de su madre. Bueno, entonces me voy. Intenta mantenerte a salvo, mi querido nieto. Sullivan voló a su oficina, haciendo un gran espectáculo para la pequeña audiencia que se reunió alrededor de la alfombra roja. ¿Cómo lo afrontas? Izuku les preguntó. Hierba gatera y determinación. Opera habló honestamente. Ahora bien, iré a buscar la alfombra antes de que tus compañeros la destruyan. Te deseo un buen día. Y con un chasquido en el cuello, se pusieron a trabajar. Descansando en una silla, Goemon observaba a sus compañeros de clase, que pronto serían parte de sus 100 aliados. Estaba haciendo un buen progreso en Pit-Zero, acompañando al niño a clase cuando se habría quedado dormido hasta tarde. Ese fue el primer paso de su estratagema completado. Ahora necesitaba volver a enfocarlo en estas personas desconocidas y preguntarse cómo convertirlos también en aliados. Kamui era francamente un poco sinvergüenza. Había escuchado rumores de su libertinaje sobre las bellas doncellas de la escuela, y el sinvergüenza ciertamente estuvo a la altura de las bajas expectativas que había establecido. Sin embargo, tenían un código extraño que seguían, siendo uno con modales y formalidad a pesar de su forma de vida actual. Qué confuso. Lien era un poco más tolerable, aunque un poco ignorante de su entorno. Nunca sabrá cómo se pueden perder tantas horas en un pequeño artilugio durante un período tan vital conocido como salón de clases. Yash era un hombre que sabía formar vínculos y ganarse la confianza. Verdaderamente alguien que entendió cómo actuar con los demás. Sin embargo, qué partes eran genuinas y cuáles eran falsas para obtener un objeto era tan fácil de diferenciar como una moneda al aire. Elizabeta era otra alma gentil. Dulce y cariñosa, casi maternal con todos los que conocía. Se sintió cálido por dentro cuando ella le agradeció por uno de los obsequios que forjó para sus compañeros. Sin embargo, sus ojos casi parecían desnudarlo cada vez que miraba, algo que Goemon encontró bastante desconcertante. Schneider era en realidad un tipo bastante bien educado, uno con el que logró tener una conversación tan ilustrada durante su pequeña excursión por el traicionero valle. Su mente muy superior fue muy divertido de presenciar en la práctica. Kerori era una flor tranquila y delicada en comparación con los compañeros de clase más bulliciosos. En realidad, era la menos bulliciosa de su pequeño colectivo, siendo más lenta para hablar y actuar que cualquier otra persona. Uno casi puede olvidar que ella estaba cerca, por terrible que suene. Lo único que uno podría llamar extraño sobre ella eran las intensas miradas de desprecio que tenía hacia el estudiante de honor, Izuku. Cada vez que él estaba cerca, ella parecía estar llena de un mal que no se encuentra en la mayoría de las almas. Hablando de eso, el chico en cuestión estaba fuera de los límites. Puede parecer un compañero confiable a sus ojos, inteligente pero nervioso y lleno de energía, pero era amigo de alguien. ¿Cómo podría un amigo convertirse en un valioso aliado? Uno con el terror solo conocido como Balak, y ahora con la clase delincuente. Sospechaba que el pequeño niño verde estaba acumulando lentamente un ejército de los estudiantes más impredecibles de Bablis. Estaría menos preocupado cuando pensara en cuánto tiempo llevaría eso normalmente, en el que uno podría detener fácilmente el movimiento antes de que llegara a su máxima potencia. Sin embargo, desfavorablemente, el demonio de la silla de la escuela era su abuelo, y con recursos casi infinitos a su entera disposición, parecía más una inevitabilidad que un plan temerario. Junto con el hecho de que los estudiantes más impredecibles de Babils estaban, de hecho, dentro del mismo salón de clases en el que ahora existían. Todo lo que podía hacer era reunir a sus 100 aliados y esperar que su fuerza combinada derrocara el imperio del caos que Izuku deseaba lograr.
Probablemente podría hacer que Alice lo ayudara, parecía desear que Izuku usara su cabeza para pensar con calma y lógica. Sin embargo, cuando se dirigió al hombre en cuestión como Alice-sama, la respuesta que recibió fue la siguiente. Conoce tu lugar, campesino. Refiérete a mí por mi apellido o te quemaré vivo. Entonces, ese puente probablemente se quemó hasta quedar reducido a cenizas. El profesor entró en la sala, fantástico, tenía todos sus pensamientos en orden sobre las 13 personas dentro de su salón de clases y, por lo tanto, podía poner toda su atención en el hombre frente a ellos. Muy bien, estudiantes, finalmente les daremos clases reales para el día. Tomen estas hojas, conozcan su horario y estén allí cuando sea necesario. Está bien, es hora de algunas actividades escolares normales y mundanas, murmuró Izuku felizmente, solo para recibir una mirada sin emoción de Elías Modeus y una mirada llena de emoción de Kerori. ¿Qué? Excitación. ¿Por la normalidad? Peculiar en sí mismo, pero esto se refería al estudiante de honor, que buscaba el peligro en casi todas las formas imaginables. Independientemente de lo que el loco había planeado para hoy, Goemon estaba seguro de que él, o cualquier otra persona, podía hacer poco al respecto. Elizabeta estaba muy contenta por el día. Tantas lecciones maravillosas que podía tomar en serio. Cómo cambiar el color de las ranas en algo hermoso, cómo contemplar las estrellas y darles formas definitorias para localizar incluso cuando se pierden. La belleza realmente se puede encontrar en todas las formas de vida. Ahora estaba en la torre de botánica, sentada al lado del esposo potencial 4, que estaba ocupado con sus juegos. Tan adorable la forma en que sus orejas temblaban cada vez que lo hacía bien. Encontró a la profesora entrando, una dama bajita echando un vistazo alrededor de la clase con una sonrisa amable de abuela. Buenos días, clase, mi nombre es Sucie Stolas. Hablaba de una manera tranquila y linda, casi como un gato en sus modales y en su forma de hablar. Hoy te enseñaré todo sobre Botomani, miau. Puso su mano sobre un diminuto capullo de planta, que apenas brotaba de la tierra en la maceta. Simplemente coloca tu mano sobre el retoño y canta cuan cuan. La planta respondió de la misma manera con un resplandor, brotando casi instantáneamente en una hermosa flor con orejas y ojos de gato, grande y esponjosa, con un aspecto absolutamente saludable. ¡Qué hermoso! Ahora bien, todos ustedes hagan lo mismo. Un pequeño truco que ayuda es visualizar claramente qué tipo de planta quieren hacer. ¿Está bien? Ah, sí, esposo potencial 3. Entonces, como el futuro rey demonio, les demostraré a todos que mi creación es superior. Cuan cuan. Gritó en voz alta, apuntando a su planta mientras emitía un brillo brillante, muriendo para revelar una bola de púas amarillas en un tallo con ojos y un gruñido vicioso. He aquí, la planta de poder digna del rey demonio. Se está comiendo la olla. Gritó el esposo potencial 2 mientras señalaba la flor que actualmente estaba en medio de su propia autodestrucción. Entiendo que se basan en la imaginación y los rasgos de personalidad, pero ¿deberían realmente ser tan autodestructivos? Preguntó con linda preocupación. Por supuesto, mi rival. Este es el dios de la destrucción, el que destruirá todo a su paso. Gritó con alegría. ¡Ay, qué apasionado! Ve plus, habló Stolas Sensei sin mirarlo 2 veces. Obviamente. Tampoco refinado, declaró el marido potencial 1, mirando hacia abajo a su planta y colocando una mano allí. Cuan cuan. Murmuró, la flor floreciendo en un infierno, convirtiéndose en un capullo resplandeciente de belleza. He aquí, la superioridad de mi linaje. ¡Guau! Una flor de fuego. Yo, probablemente debería haberlo adivinado. Un poco obvio, murmuró el esposo potencial 2. Sin embargo, todavía es increíble de ver. Una ventaja, fue la calificación, junto con una sonrisa amable. Por supuesto, la magia no es solo hacer algo tosco para destruir, es un arte que uno tiene que refinar. El marido potencial 1 habló demasiado altivamente para su gusto, pero el poder que tenía la volvía loca por dentro. El esposo potencial 1 y su flor llameante fueron empapados en agua, cortesía de un balde del esposo potencial 3. No olvides regar tu flor, es muy importante para su salud. Habló con condescendencia. En realidad, ¿cómo le habrías dado agua a algo que siempre está ardiendo? Asmodeus, no. El marido potencial 2 gritó en la pelea. Wow, ahora eso es algo para ver, deseaba que fuera un balde de aceite en lugar de agua, pero hizo bien el trabajo. Los destellos que brillan en cada golpe, la belleza del combate.
Y esos eran los 4 principales que ella quería, en orden, todos los demás pueden ser cualquier cosa. Se volvió hacia la potencial concubina y le sonrió. ¿Cómo está tu planta, Kerori-chan? Le preguntó a la chica tímida. Le obsequiaron una hermosa flor, que brillaba intensamente y tenía la forma de un vestido que uno usa para el baile. Su corazón latía con solo mirarlo. ¡Qué asombroso! La potencial concubina solo dio un sí avergonzado con algunos murmullos de en absoluto, oh, cómo desearía Elizabeth poder abrazar a la niña. Los gritos de los 2 estudiantes sacaron su mente a ese espacio, vio a la maestra estrangulándolos a los 2 con unas ramas. Ahora bien, ¿podemos hacer que te calmes, maullido? Después de algunos asentimientos rápidos, fueron liberados. Bueno, es hora de hacer su propia belleza. Elizabeth apuntó su mano hacia las flores. Cuan cuan. Ella habló, haciendo que florecieran en grandes y arcaicos girasoles, con un miasma rosa saliendo de ellos. Ah, usuaria de feromonas, encantadora. Izuku escribió todo lo que vio. Cada flor fue una gran revelación de los deseos de otras personas y mostró su proceso de pensamiento potencial. Como la flor en forma de dinero de jazz, que producía joyas que podían venderse, aunque el hombre dejó escapar una lágrima silenciosa cuando se le señaló la falsificación, o el árbol de la ruleta de Lied en el que podías jugar por diversión, o el árbol esponjoso de Picero para dormir como un bebé, o el horror indescriptible de Kamui que no está clasificado para este fic. Goemon produjo una flor hecha de viento en movimiento, algo que encontró muy interesante, ahora necesitaba mantener una sección completa dedicada a la relación entre la magia y la física. Volvió la cabeza. ¿Cómo estás, Clara? Fue recibido por lo que podría describirse mejor como el arte de Picasso en la naturaleza. Era un arco iris de colores y formas mezclados sin ton ni son, ojos parpadeando y gruñendo al mismo tiempo. Un pequeño cuervo sobrenatural bebé descansaba sobre la parte superior, graznándolo. Tendría que enmendarla usando su magia de línea de sangre basada en imágenes mentales e imaginación, porque eso es demasiado complicado para existir. Lo escondió dentro de su camisa. Todavía no he hecho el mío. Clara, normalmente solo daría una conferencia sobre cómo ocultar un error no hace que desaparezca, pero ahora me preocupa más que te muerda, le dijo Izuku, muy cauteloso de lo que sea. Lo tengo. Yash gritó, ahora sosteniendo la planta. Espera, ¿nunca lo vieron acercarse a ellos? ¿Cómo se lo tomó? Fue una magia de línea de sangre, de alguna manera robó cosas sin alcanzarlas, dándole la personalidad de un ladrón por accidente. Su línea de pensamiento se interrumpió tan pronto como el cuervo en la planta comenzó a hacer malabarismos. Tan raro, ¿verdad, Stolas-sensei? Preguntó Lie con una sonrisa descarada, mirando a la profesora que miró fijamente la planta durante unos segundos. Un menos. Ella habló amablemente. ¿Cómo? La mayoría de la clase pensó con asombro. Clara rió, aplaudiendo de felicidad. Bueno, al menos ella lo hizo bien, mejor que él. Se volvió hacia su propio capullo de planta, encarnado y con una F definitiva. No tenía magia ni hechizos que pudiera usar además de esa sangre que aparentemente cura demonios. Mirando el anillo en su dedo, cubierto con una X en él. Podría robar la magia de alguien si lo hiciera bien, pero entonces el logro no le pertenecería. Simplemente estaría copiándola de otra persona. Sería bueno, solo por algo pequeño en la parte inferior. Algo de casa como Imawari, o el Tsubaki, o los árboles de Sakura que florecen. Apuntó su mano, murmurando cuan cuan para sí mismo. Siendo útil, qué broma pensó mientras el anillo comenzaba a chispear. Dio marcha atrás cuando el anillo comenzó a chispear y brillar, un pequeño sonido de silbido salió de él cuando un rayo de energía se transfirió del anillo a la planta, que ahora comenzó a chispear y brillar por sí misma. Antes de que alguien pudiera preguntar algo, recibió una llamada en su celular, correcto, su teléfono infernal. Lo abrió y contestó. Hola. Hola, Izuku, finalmente descubrí esto. Me alegro de escuchar tu voz. Gritó el abuelo mientras todos miraban entre él y la planta. Solo quería advertirte que no actives el anillo, de lo contrario, tomará una parte de la magia de todos tus conocidos en un hechizo de máxima potencia. Pero estoy seguro de que llegué a tiempo para advertirte antes de que lo uses. ¿Bien? Él no respondió, simplemente bajó el teléfono con una mirada de derrota. Cambió a Asmodeus, quien estaba buscando una respuesta pero de alguna manera sabía que obtendría una mala. Lo lamento. Fue la única forma de condolencia de Izuku por lo que estaba por venir. Maldita sea Midoriya.
Asmodeus gritó sobre el árbol que comenzó a brotar. Los sueños de Eiko de pasar el rato y conocer a Izuku estaban un poco, digamos, fuera de alcance por el momento. Parecía que cada vez que intentaba acercarse a su salvador de cabello verde, algo siempre se interponía en su camino. Habría hablado con él durante el almuerzo antes de que se decidieran las clases, pero la gran multitud de personas en la tienda hizo que fuera difícil comunicarse con él. Y cuando se decidieron las clases, se decepcionó al descubrir que no estarían en la misma clase, sino que su infame reputación lo había llevado a la clase de inadaptados, por ridículo que fuera para ella. ¿Cómo podría un alborotador pasar por todos esos problemas solo para protegerla? Realmente, los rumores de adictos al peligro estaban empezando a volverse un poco ridículos. Por otra parte, lo habían visto dando vueltas alrededor de Clara Balak, un paquete de caos en sí misma, que nunca se separó de la belleza pecosa, no es que estuviera celosa. Estaba segura de que Izuku solo estaba mostrando el mismo nivel de amabilidad que él le mostró. ¿Por qué estaría celosa de que Balak pasara casi todos los momentos de vigilia en la escuela con su héroe? Su punto era que veía a Izuku menos de lo que le gustaría y, a pesar de lo que pensaba Gaako al respecto, haría cualquier cosa solo para saludarlo de vez en cuando. Aparentemente, había alguna fuerza en el universo que se apiadó de ella, pues se presentó una oportunidad en la más extraña de las modas. ¿Qué? Gaako se quedó horrorizada cuando ella, así como la mayoría de la escuela, se encontraron corriendo hacia el aula de Diabotoni para ver probablemente la vista más hermosa que alguien en el inframundo haya presenciado jamás. Era un árbol exuberante, colorido y vibrante que atravesó el techo de cristal del salón de clases para que todos los Bablis lo vieran. En el árbol había flores que nunca antes había visto, flores de tantos colores que le dieron una oportunidad al arco iris. Bastantes de ellos eran negros con tonos de naranja en los bordes de los pétalos, algunos tenían el mismo tono de verde de su héroe, otros eran de un tono más claro de verde, algunos eran blancos con un tono rosa claro, algunos eran morados, algunos eran rojos, pero la mayoría eran de un azul brillante con un centro amarillo y rayas rojas y blancas que lo cruzaban por todas partes. Todos ellos formaron pequeños pétalos que volaron con la brisa, formando una hermosa neblina que cubrió el cielo. Fue impresionante, todos tomando fotos y hablando sobre qué hacer con eso. La propia Iko se sonrojó con Gaako, nunca en la historia habían presenciado tal creación. ¿Quién podría haberlo hecho? Se preguntó, mientras miraba uno de los pétalos. Uno que se puso particularmente cerca. Uno que pronto aprendió no era un pétalo sino un grupo de personas que se lanzaban en su dirección. Estar atento. Gritó una voz linda y familiar mientras se quitaba del camino, junto con una ráfaga de otros estudiantes de aspecto familiar que lo seguían hacia el suelo. El grupo se estrelló con un ruido sordo, y con las grietas en el suelo, ahora lleno de vidrios rotos, casi pensó que estaban a punto de caer a través de él. Lo siento. Yo realmente hice un gran lío de cosas, ¿no? Eso lo hiciste, adicto al peligro, eso lo hiciste, respondió con una sonrisa un estudiante rubio con un mechón negro en el cabello mientras intentaba quitarse la pila de estudiantes de encima. Y aquí pensé que no podías hacer que la jardinería fuera divertida. ¿Dónde almacenas el maná para ese enorme árbol, estudiante de honor, eres un glotón o algo así? Preguntó un chico de cabello negro con 5 anillos en su mano y ojos agudos. Izuku. Eiko chilló, su cara sonrojada y su voz un poco demasiado alta para su gusto. La voz era lo suficientemente alta como para llamar su atención también. ¡Ay, Eiko! Saludó, a pesar de estar enterrado debajo de otros 2 estudiantes. Oh, Dios mío, quiero decir Debbie, casi te golpeo. Lo siento. Fue un mal funcionamiento, hubo una llamada tardía y muchas chispas. Empezó a murmurar en autodesprecio. Eso no funcionaría, era genial como era. No, está bien. Después de todo, estamos en primer año, por lo que es probable que ocurra un accidente o 2, ¿verdad? Ella soltó una carcajada demasiado forzada para su gusto. Los accidentes no suelen terminar con personas a punto de morir. Asmodeus gritó, apenas capaz de hacer oír su voz cuando le plantaron un pie en la cara. Balak, quita tus repugnantes pies de mí. Apenas puedo respirar. Fue respondido con una patada ligera por dicho pie. ¿De qué estás hablando, Atsats? Eso fue divertido. La superplanta de Izuku Kings fue genial. Solo piensa en cuántos juegos podemos jugar aquí. ¿O puedes hacer otro grande en el que podamos volar?
Preguntó con una risa que a Eiko personalmente le pareció molesta. Clara, tienes alas, no necesitamos un árbol enorme para volar. Izuku justificó. Aunque ahora tengo 2 experiencias cercanas a la muerte con viajes aéreos, murmuró. Ah, un hombre que se precipitó al peligro, tan genial. Yo, supongo que debería haber imaginado que habrías hecho esto. Eiko señaló el árbol, que ahora tenía alrededor de 1/3 del alumnado bajo sus ramas vivas. Es hermoso, Izuku. Nunca había visto algo así. Hizo ese pequeño movimiento de cuerpo que solía hacer, pero no había peligro alrededor. Oh, eso. Como dije, no era mi intención que nada de esto sucediera, solo estaba pensando en casa, supongo. Observó bien su creación. Sin embargo, me pregunto por qué es tan colorido. Estaba pensando en un árbol de sakura, pero ¿por qué hay tantos colores involucrados? ¿Es porque el anillo se lo quita a las personas que conozco? Si es así, ¿cómo decide? Él fue interrumpido de su divagación cuando uno de los pétalos con puntas negras y anaranjadas cayó en el pasillo, mirándolo con un pálido horror. Oye, Izuku, ¿qué pasa? Preguntó el estudiante rubio mientras Izuku se sacudía. Nada. Menti-san, me acabo de dar cuenta de que probablemente debería ayudar a Stolas-sensei a limpiar mi propio desorden antes de que alguien se enoje. Clara, ¿no tendrías un rastrillo y algunas bolsas de basura? Lo tienes, mejor amigo. Ella le entregó los artículos. ¿Eh? ¿Qué eran amigos? ¿Por qué Izuku era amigo de Clara? ¿Por qué no era amiga de Izuku? Eiko. Gako la sacudió, sacándola de sí. Dejaste de respirar por un minuto entero. Izuku dijo que te vería más tarde y se fue. Me verá de nuevo. Gritó, sintiéndose cerca de desmayarse. Oh, qué genial fue esto.